Jesús sabía no solo su destino, sino también el de quienes lo rodeaban. Él sabía lo que iba a acontecer con su propia vida, Él sabía lo que iba a acontecer con la vida de sus discípulos, Él sabía quiénes lo iban a traicionar, quiénes lo iban a negar, quiénes lo iban a abandonar. Y sabiendo todo eso, Jesús dedicó las últimas horas de su vida acá en la tierra como un ser humano al igual que nosotros, a compartir un momento con quienes lo rodeaban, con quienes lo iban a traicionar, con quienes lo iban a vender, con quienes lo iban a negar, con quienes lo iban a abandonar después de haber declarado que iban a estar con Él, inclusive hasta la muerte. Lo cual, al ver tan grande amor de poder estar sentado a la mesa y poder ceder el plato a aquel que lo iba a vender, poder compartir un momento con aquel que lo iba a negar, poder compartir un momento con aquel que lo iba a abandonar, con aquellos que caminaron por él durante 3 años, sabiendo que lo iban a abandonar, que lo iban a negar, que lo iban a dejar. Me conforta ver el amor de Cristo, de poder compartir un momento con ellos, de poder haberle dedicado los últimos momentos de su vida, por lo menos acá en la tierra, porque Jesús era un ser humano al igual que nosotros, más allá del propósito que tenía su vida acá en la tierra y de que él era consciente de ese propósito acá en la tierra. Me conforta ver cómo su amor va más allá de todas las falencias que podemos llegar a tener los seres humanos, porque Él nos amó con amor eterno. Él nos amó primero, dice su palabra, y nos amó con amor eterno. Y así como Él amó a sus discípulos, sabiendo que lo iban a abandonar, sabiendo que lo iban a traicionar, sabiendo que uno de ellos lo iba a vender, sabiendo que lo iban a negar, sabiendo que lo iban a dejar, así también nos amó a nosotros. Así como Él conocía a quién lo iba a traicionar, quién lo iba a vender, quién lo iba a negar, así también Él nos conoce y conoce inclusive nuestras falencias y sabe los errores que vamos a cometer. Y ese es el amor con el que Él nos amó. Una cosa es amar a alguien cuando todo está bien y una cosa es seguir amando a alguien después de que esa persona te falló. Y Jesús sabía que le iban a fallar. Y así también sabía que nosotros le vamos a fallar, le vamos a seguir fallando porque somos seres humanos, porque tendemos a cometer errores constantemente. Y aún así Él nos amó con amor eterno. Aún así, Él fue a la cruz para darnos vida eterna, para darnos vida en abundancia. Ahora Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Velen y oren para que su fe no falte. Y después le pide a Dios. Jesús se va al Getsemaní con sus discípulos, al Monte de los Olivos con sus discípulos, y se lleva a los más cercanos y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense acá orando, velando, para que nuestra fe, para que su fe no falte, les dice a los discípulos. Y después se va a orar aparte, unos metros más adelante, para estar a solas con Dios, y comienza a pedirle a Dios que pase de sí esa copa. Le dice a Dios: pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que los discípulos se durmieron a causa de la tristeza. Me gusta cómo la Biblia destaca el hecho de que los discípulos se durmieron a causa de la tristeza que en ellos había. Ahora, como les dije, Jesús era un ser humano al igual que nosotros. Y más allá de que Él era consciente del propósito por el cual Él había venido a esta tierra como ser humano y se despojó de su deidad, de su divinidad, más allá de que Él se despojó de todo ello, Él era un ser humano al igual que nosotros, pero en los últimos momentos de su vida, Él se dedicó a intentar alterar su destino, a pedirle a Dios que cambie su destino de alguna manera. De todos modos, antepuso la voluntad de Dios por sobre la de Él. Pero aún así quiso forcejear y decir: si es posible que no suceda lo que tiene que suceder, que suceda de otra manera, si es posible pasa de mí esta copa, si es posible habrá una posibilidad de salvar a la humanidad, pero que no sea mediante mi muerte, mediante el sacrificio de mi propia vida. Jesús se dedicó los últimos minutos a querer intentar alterar un poco el destino
que le tocaba. Está en la Biblia, no lo estoy inventando. Más allá de que lo leemos y parece que lo dice poéticamente, pasa de mí esta copa, Jesús prácticamente se dedicó a pedirle a Dios, Señor, no quiero ir a la cruz, Señor, no quiero morir de esta manera. Y esto yo lo he destacado en otras ocasiones, como Jesús, como ser humano, en más de una ocasión intentó resistirse al propósito de su vida. En más de una ocasión quiso esquivar el propósito, el ministerio que le tocaba, el llamado que le tocaba. Inclusive desde el principio de su ministerio, que ya lo he mencionado en otras reuniones recientemente, cuando su madre María viene y le dice, cuando estaban en las bodas de Canaán, y viene y le dice, se quedaron sin vino, le dice en un susurro, y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y Jesús después termina convirtiendo el agua en vino, pero sabía que eso iba a ser el desencadenante para el comienzo de su ministerio. A partir del primer milagro iba a comenzar a hacer un milagro tras otro, y su fama iba a ser extendida por toda la tierra. Y Jesús en más de una ocasión se quiso resistir a ese ministerio, a ese llamado, a ese propósito, porque era un ser humano al igual que nosotros. Y hasta el último minuto de su vida, su ansiedad era tan fuerte, dice la palabra, que comenzó a transpirar sangre, a sudar gotas de sangre. Era tan fuerte el estrés que cargaba en ese momento en el monte de los Olivos, en el huerto del Getsemaní, que comenzó a sudar gotas de sangre. Y le pidió a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en tantas ocasiones, no está mal que le planteemos nuestro deseo a Dios, porque no está mal desear lo que deseamos, no está mal que tengamos el deseo que tenemos, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Lo malo es que decidamos seguir nuestro deseo por sobre la voluntad de Dios. Y eso es la vida del cristiano. Eso es ser cristiano. Es anteponer la voluntad de Dios por sobre nuestro propio deseo, por sobre nuestra propia voluntad. Y en muchas ocasiones nos produce culpa el hecho de que queremos hacer nuestra voluntad, deseamos una cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Y el ver a Jesús es confortante saber que Jesús también, en cierto modo, quiso ir en contra de la voluntad de Dios, o por lo menos pidió evitar, esquivar o cumplir de otra manera la voluntad de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que un ángel vino a fortalecerlo y no se concedió el deseo que tenía Jesús como ser humano de poder esquivar la cruz, de poder esquivar la muerte de cruz, de poder esquivar el sacrificio. Y muchas veces nos vamos a encontrar con deseos contrarios a la voluntad de Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar queriendo hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y no está mal. Lo que está mal es que no acudamos a la presencia de Dios en esos momentos. Por eso el Padre Nuestro reza, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino sobre la tierra, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. El poder orar constantemente que se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. El poder interceder constantemente, porque dice la Biblia, pues si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles para que se cumpla su propósito sobre nuestras vidas. El Espíritu intercede por nosotros. Y así también, lo malo es que dejes de orar. No está mal que vayas a orar pidiendo a Dios que se cumpla tu deseo, que se cumpla lo que deseas que se cumpla. Lo malo es no pedir que se haga su voluntad, y lo malo es dejar de orar. Es preferible que vayas a orar pidiéndole a Dios lo que considerás que es mejor, y aún así pedirle que se haga su voluntad, como lo hizo Jesús, antes que dejes de orar. Pero no por eso tenemos que dejar de orar. Ahora, a diferencia de Jesús, los discípulos se durmieron a causa de la tristeza que en ellos había. Porque muchas veces el tener que hacer la voluntad de Dios produce tristeza en nuestros corazones, porque no siempre la voluntad de Dios se condice con nuestra propia voluntad.
No siempre la voluntad de Dios es la misma que nuestra propia voluntad. No siempre lo que Dios quiere para nuestras vidas es lo mismo que nosotros queremos hacer. No siempre. Generalmente es totalmente contrario a lo que nosotros queremos hacer. Generalmente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es lo contrario a lo que nosotros queremos hacer. Es diferente a lo que nosotros queremos hacer. Y eso nos produce tristeza. Nos produce tristeza porque no sabemos lo que va a suceder, no sabemos lo que Dios quiere hacer. Simplemente nos tenemos que limitar a lo que Dios quiere hacer. Simplemente nos tenemos que limitar a cumplir la voluntad de Dios. Y muchas veces eso nos produce tristeza. Y Jesús, a pesar de su tristeza, Jesús aún así sometió su propia voluntad a la voluntad de Dios, aunque no era lo que Él realmente quería. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aunque no sea lo que yo quiero para mi vida, aunque no sea lo que yo quiero atravesar. Pero los discípulos, al contrario de Jesús, se quedaron dormidos a causa de la tristeza. Dejaron de orar, dejaron de clamar cuando Jesús les había dicho: quédense orando y velando para que nuestra fe no falte. Porque el espíritu está dispuesto. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil, dijo Jesús. El espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la debilidad de la carne puede más que un espíritu dispuesto. Y es necesario que oremos, que velemos, que estemos aguardando a la voluntad de Dios. Que estemos aguardando por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Que estemos orando, ayunando, velando para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque van a venir momentos de tentación, de debilidad, de flaqueza, en los que si no estamos firmes en la oración, es muy probable que la circunstancia, que la adversidad por la que tengamos que atravesar, haga que cedamos ante la tentación, haga que cedamos ante lo que realmente Dios quería hacer con nuestras vidas. Y es necesario que permanezcamos, que prevalezcamos a pesar de lo que tengamos que atravesar. Los discípulos se durmieron. Se durmieron porque no pudieron ver lo que realmente Dios quería hacer por medio de lo que iba a suceder a partir de esa noche. Y el cristianismo se trata de someter nuestra voluntad a Dios, aunque nos cueste la vida. Y aunque no sea lo que realmente queremos. Y Jesús lo demostró siendo que realmente no quería ir a la cruz. Y los discípulos, sin embargo, más allá de ver a Jesús clamando que se haga su voluntad, se fueron a dormir. Ahora, la tristeza por la que Jesús estaba atravesando esa noche en el Monte de los Olivos era por todo lo que iba a tener que padecer. En primer lugar, la traición que iba a tener que padecer de sus propios discípulos, sus propios amigos que caminaron con él durante los últimos 3 años. Que Jesús decidió llamarle amigos sabiendo todo lo que iban a hacer, sabiendo que uno de ellos lo iba a vender, sabiendo que el otro lo iba a negar, sabiendo que los demás lo iban a abandonar. Jesús decidió llamarlo amigos porque así es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que a pesar de que sabía todo lo que iban a hacer, Jesús aún así los amó y los consideró amigos. Los llamó amigos. Pero la tristeza de Jesús también era producto de la traición que iba a tener que padecer, porque Jesús no dejaba de ser humano, a pesar de ser el Hijo unigénito de Dios. Y tuvo que soportar ese abandono, y tuvo que soportar la soledad, y tuvo que soportar el castigo físico, las laceraciones, la burla, el escarnio. Y la tristeza de Jesús era porque él era consciente de todo lo que iba a tener que padecer, porque de eso se trata el cristianismo. De eso se trata el cristianismo. Jesús dice: nadie que no esté dispuesto a cargar su cruz es digno de seguirme. Eso fue lo que Jesús se dedicó a predicar los últimos 3 años de su vida. Nadie que no esté dispuesto a tomar su cruz, a cargar su cruz día tras día, es digno de seguirme. Nadie que no esté dispuesto a renunciar a su propia vida por amor a mí es digno de seguirme. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata la obra de Jesús acá en la tierra. De eso se trata. Y Jesús sabía cómo iba a terminar su vida como ser humano acá en la tierra. Jesús sabía el castigo físico que iba a tener que soportar. Jesús sabía las laceraciones que iba a tener que soportar. Jesús sabía la soledad que iba a tener que soportar. El estar
colgado ahí en la cruz al punto de clamar: Padre, ¿por qué me has desamparado? La misma oración que David había hecho cientos de años antes. Un día Jesús se iba a encontrar colgado de una cruz, clamando de la misma manera que David clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué está lejos de mí tu salvación?, dijo David. Jesús lo dijo de la misma manera que David lo dijo cientos de años antes. Y me encanta ver cómo Jesús tuvo que padecer de esa manera, porque de algún modo podemos sentir, y cada vez que tengo la oportunidad de predicar un mensaje como este, aprovechando la fecha, el día de la fecha, aprovechando este domingo de resurrección, porque aprovecho cada ocasión para predicar este mensaje. Yo sé que lo he dicho en otras ocasiones, pero de la misma manera que podemos ver a Jesús clamando: Padre, ¿por qué me has desamparado? De la misma manera muchas veces nos encontramos al igual que Jesús, clamando de la misma manera, de algún modo sintiéndonos abandonados por Dios cuando Él nos responde, cuando Él no responde a nuestras oraciones, cuando Él no responde de la manera en la que nosotros esperábamos que Él responda, cuando Él no hace el milagro, cuando Él no envía la sanidad, cuando Él no envía la respuesta que estamos esperando y nos sentimos desamparados de Dios. Del mismo modo, Jesús también se sintió desamparado en la cruz. Y de algún modo eso se trata del cristianismo, pero voy a seguir desarrollando el mensaje para lo que quiero transmitir esta noche. La tristeza de los discípulos solamente era por el padecimiento que Jesús iba a tener que soportar esa noche. Porque ellos veían a Jesús clamando, orando. Ellos veían a Jesús con una carga de estrés al punto de que Él sudaba gotas de sangre. Y esa era toda la tristeza que ellos sentían esa noche. El ver a Jesús clamando, el ver a Jesús pidiendo: pasa de mí esta copa. Eso era todo lo que ellos podían ver esa noche, pero realmente no eran conscientes de todo lo que iba a suceder a partir de esa noche. La fe de los discípulos estaba errada, porque la fe de los discípulos era ver a un Salvador, a un Cristo, a un Mesías que venía a restablecer el reino de Israel, al igual que los demás judíos esperaban. Un Salvador, un Mesías que venga a restablecer el reino de Israel. Cuando realmente lo que el Mesías venía a darnos era la vida y vida eterna. La obra del Mesías, del Cristo acá en la tierra, era darnos vida y vida eterna. Sin embargo, se encontraron con un Mesías que vino a entregar su vida en manos de pecadores. Se encontraron con un Cristo que vino a entregar su propia vida en sacrificio. Y ellos no entendían que esa entrega era para darles vida y vida eterna. Que esa entrega trascendía de la propia vida y era para darles vida eterna. Iba más allá de lo que ellos podían ver. Ellos tenían su fe puesta en lo terrenal cuando Jesús vino a hacer la obra para darles vida eterna, cuando su fe debería haber estado puesta en lo eterno. Y cuando enfocamos nuestra fe en lo terrenal, creyendo que Dios está para responder nuestras necesidades actuales, es ahí cuando nuestra fe flaquea. Cuando enfocamos nuestra fe en que Dios debería resolver nuestro problema actual, cuando enfocamos nuestra fe en que Dios debería solucionarnos la vida ahora, cuando enfocamos nuestra fe en que no debería hacernos nada falta ahora, es ahí cuando comienza a flaquear nuestra fe. Cuando creemos que Dios no responde, cuando creemos que Dios no está para solucionarnos la vida terrenal. Dios no está para responder nuestras necesidades actuales, sino que Jesús vino para morir en la cruz y darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Y es ahí donde debe estar puesta nuestra mirada. Hace unos días atrás hablaba con una persona que comentaba que ella se confiesa atea y comentaba que dejó de creer en Dios a partir de la muerte de su abuela. Y los discípulos no dejaron de creer a partir de la muerte de su abuela. Los discípulos dejaron de creer a partir de la muerte del Salvador. Los discípulos dejaron de creer a partir de la muerte del Mesías, de aquel que se decía ser el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, de aquel que se decía ser el Cristo,
aquel con el que habían caminado durante 3 años creyendo que era el Cristo, que era el Mesías, que era quien venía a salvarlos, aquel por el cual se había profetizado durante cientos de años, ellos dejaron de creer a partir de la muerte de este que se decía ser el Salvador. Y porque de la misma manera que les decía hace un ratito, dejamos de creer cuando creíamos en un Cristo que nos venía a solucionar la vida terrenal. Y el Salvador vino, pero vino para darnos vida eterna. La salvación viene a partir de la vida eterna, no viene a partir de la vida terrenal. No viene a partir de que Dios responda a nuestras necesidades actuales, lo que le pedimos en el presente. Y el Mesías, el Salvador, el Cristo, tenía que morir para darles vida eterna. El problema es que ellos hasta ese momento no lo entendían. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y es necesario morir para que lo que sembramos dé vida. Y es necesario soportar ese proceso. Y es necesario que como cristianos sepamos que la salvación viene a partir de la muerte, que la vida eterna viene a partir de la muerte, y que es ahí donde tiene que estar nuestra mirada. Porque cuando enfocamos nuestra mirada en lo eterno, no nos hace falta nada más si sabemos que lo tenemos todo. Si sabemos que tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, lo tenemos todo. Y sabemos que lo que tengamos que soportar en esta vida es una leve momentánea tribulación, que es para un mayor y eterno peso de gloria. El problema es que tendemos a creer como seres humanos, y se nos ha predicado durante toda la vida, porque es más fácil y más lindo y más sencillo, y hay muchos más aplausos y más amenes cuando predicamos que Jesús vino para solucionarte la vida, Jesús vino para darte una vida mejor, Jesús vino para hacerte feliz. Y Jesús no vino ni para hacerte feliz, ni para solucionarte la vida, ni para darte lo que le estás pidiendo, ni para darte la casa, ni para darte el auto, ni para darte un trabajo estable, ni para darte una economía estable. Jesús vino para darte vida y vida eterna y vida en abundancia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida en abundancia. Si creíste, ya tenés la vida eterna. Si creíste, ya tenés la salvación. Y eso es todo lo que Cristo vino a darte. No vino a solucionarte los problemas. No vino a solucionarte la vida. No vino a hacerte la vida más feliz, más sencilla. El problema es que enfocamos nuestra fe en que Cristo vino a hacernos la vida más sencilla, inconscientemente. Y cuando nos enfermamos, creemos que Dios nos dejó. Y cuando nos quedamos sin trabajo, creemos que Dios nos dejó. Y cuando se nos muere un ser querido, no, Dios no existe, soy ateo. Y cuando nos sucede algo malo, cuando nos sucede algo inesperado, creemos que Dios nos dejó. Dios no vino para solucionarte la vida. Jesús vino para darte vida, vida en abundancia, vida eterna. Y si creíste, Él ya te dio la salvación. Si creíste, Él ya te dio la vida eterna. Y eso es todo lo que tenemos que creer. Ahí es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. En lo eterno. Ahora, titulé este mensaje Las Tres Cruces, porque recordamos en el Gólgota, recordamos que había 3 cruces. En la cruz del medio estaba Cristo, había 2 malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda, porque los 3 tenían la misma condena. Jesús tenía la misma condena que los 2 malhechores. Jesús, que se había dedicado a predicar el evangelio del reino, la salvación, tenía la misma condena que los otros 2 malhechores que estaban a un lado y al otro. Ahora, en cada cruz podemos ver una actitud diferente. En una podemos ver la incredulidad. Si eres el Salvador, sálvate y sálvanos, le dijo uno de los malhechores que estaba crucificado al lado de Jesús. Ahora, ¿cuál es el concepto de salvación? Porque vuelvo y repito, reitero, la salvación es la vida eterna. La salvación no es que Jesús te haga libre de la tribulación que puedas estar atravesando en este momento, en el presente. La salvación no es que Jesús te haga libre de la circunstancia, de la adversidad que puedas estar atravesando en este presente.
Porque si es así, si ese es tu concepto de salvación, que Dios responda a tu necesidad actual, basta con ver a un Jesús sudando gotas de sangre en el Getsemaní, pidiendo a Dios que lo libere de esa tribulación. Y un Dios que simplemente hizo silencio. Un Dios cuya única respuesta fue enviar a un ángel a que lo fortalezca para soportar el padecimiento que iba a tener que atravesar. Y si tu concepto de salvación es que Dios te haga libre de la tribulación, tu concepto de salvación es errado. Y no estás enfocando tu fe en lo eterno, estás enfocando tu fe en lo terrenal, estás enfocando tu fe en que Dios te haga libre de lo que te está pasando ahora. Y ahí es cuando nos enojamos con Dios. Si sos el Salvador, ¿por qué me está pasando esto? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué un ser querido se enfermó? O yo me enfermé. Si voy a la iglesia, me congrego, si cumplo con todo lo que tengo que cumplir, si creo, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Entonces tu concepto de salvación, tu concepto de fe es errado. Porque nuestra fe tiene que estar enfocada en lo eterno. En la otra cruz vemos a Jesucristo mismo atravesando por soledad, abandono, traición, tristeza. Que a eso se reduce la cristiandad. A eso se reduce la vida de un cristiano. El tener que soportar soledad, abandono, traición, tristeza. Al igual que Jesús tuvo que atravesar. Al ver a aquellos con los que caminó durante los últimos 3 años de su vida, traicionándolo, abandonándolo, podemos ver cómo la noche en la que Jesús fue arrestado, la Biblia dice textualmente, y dejándole solo, huyeron. Aquellos que le dijeron, Señor, si es necesario, hasta la muerte te voy a seguir. Y dejándole solo, huyeron. Le dejaron solo. Y ante esa actitud, Jesús simplemente se dedicó a pedir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ante esa actitud, Jesús simplemente se dedicó a amar, porque la cruz es el mayor acto de amor de toda la humanidad. Nadie tiene mayor amor que uno que da la vida por sus amigos. Aquellos amigos que lo traicionaron, aquellos amigos que lo abandonaron, aquellos amigos que lo negaron, que lo vendieron. Y ese es el amor con el que Cristo nos amó, y ese es el amor con el que debemos amar. Ese es el amor con el que debemos amar. La primera cruz podemos ver incredulidad, en la segunda cruz podemos ver a Jesucristo mismo. Y en la otra cruz podemos ver la actitud de arrepentimiento. El otro malhechor que decía, nosotros estamos recibiendo la condena que merecemos por nuestros actos. Pero ni aún teniendo la misma condena que ¿podés arrepentirte?, le preguntó un malhechor al otro. Y le pidió a Jesús, que estaba crucificado al lado de él, si es posible, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y esa es la actitud que debemos tener, sabiendo que como cristianos cada día tenemos que cargar con nuestra cruz. Cada día tenemos que renunciar a nosotros mismos. Cada día tenemos que someternos a su voluntad. Cada día tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad para que no se haga nuestra voluntad sino la de Él. Aunque no sea lo que nosotros querramos, aunque nos produzca tristeza, aunque nos produzca soledad, traición, abandono, aunque tengamos que soportar la soledad, el abandono, la traición, el rechazo. El seguir a Jesús se trata de eso. Y el arrepentimiento de este hombre por la vida que había llevado. Ahora todas las cruces tienen el mismo fin, la muerte. Sea cual sea la cruz que hayamos tenido que llevar, el fin es la muerte. Y de algún modo, al igual que el malhechor incrédulo tuvo que terminó en una cruz, al igual que el malhechor que terminó creyendo y terminó arrepintiéndose, crucificado al lado de Jesús, y al igual que el mismo Jesús, el fin es la muerte, nada más que
una de esas cruces fue para darnos vida y vida eterna. Una de esas muertes fue para darnos vida y vida eterna. No podemos escapar del dolor de pasar por la cruz. Ahora, ¿qué actitud vamos a tomar ante la cruz? ¿Qué actitud vamos a tomar ante la cruz? Si es posible, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si pudiéramos tomar la actitud de ese malhechor, de ese delincuente, que a pesar de todos los errores que había cometido, a pesar de haber sido condenado a muerte y muerte de cruz, al igual que el Mesías, al igual que el Cristo, que el Salvador, el poder someternos a su voluntad, así sea el último minuto de su vida, tuvo la fe de poder pedirle a Dios, a Jesús: si es posible, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Ese malhechor, ese delincuente, lo entendió todo, entendió de qué se trata el cristianismo, entendió todo. Y Jesús, sometiéndose a la muerte y muerte de cruz para darnos vida y vida eterna. Y aunque se encontraba clamando: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Hoy, 2000 años después, a diferencia de Jesús, que se sometió a muerte y muerte de cruz, y Jesús era un ser humano al igual que nosotros, 2000 años después, también como cristianos debemos tomar nuestra cruz y renunciar a nuestra propia voluntad para que se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. La diferencia es que tenemos el antecedente, el precedente de que Jesús fue a la cruz. Y hoy en todas las iglesias, de manera universal, se coloca el mismo símbolo. Se coloca el símbolo de la cruz. En todos los edificios, en todas las iglesias, vamos a poder ver una cruz. En todos lados hay una cruz. Esa cruz vacía nos recuerda que Él ya venció, que Él venció la muerte y junto con Él nos hizo más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y de la misma manera que Él venció, nos hizo más que vencedores. Esa cruz nos recuerda que Él ya venció, que Él venció la muerte y nos hizo más que vencedores. Y Él tuvo que pasar por la cruz, pero nosotros podemos ver esa cruz vacía. Y aunque nosotros tengamos que cargar nuestra propia cruz, al ver esa cruz vacía, podemos ver cómo Él ya venció y junto con Él nos hizo más que vencedores, por lo que nosotros también vamos a vencer. Y aunque pasemos por aflicciones en esta vida, Jesús dijo: confíen que yo ya vencí por ustedes. Yo ya vencí por ustedes. Y ese es el antecedente, el presente que tenemos, aunque tengamos que cargar nuestra propia cruz. Entonces, ¿qué actitud vamos a tomar ante la cruz? Sabiendo que Él ya venció y junto con Él nos hizo más que vencedores, nosotros también vamos a vencer. Vas a vencer, aunque tengas que soportar y padecer la cruz, aunque tengas que soportar y padecer soledad, rechazo, muerte, aunque tengas que soportar enfermedades, plagas, aunque tengas que soportar todo lo que sea que tengas que soportar en esta vida, sabes que tu mirada está puesta en lo eterno. Ahora, yo sé el dolor que causa el tener que soportar la cruz, el tener que soportar renunciar a nuestra propia voluntad para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, el tener que renunciar a un deseo propio para que se cumpla el deseo del Padre, para que se cumpla la voluntad del Padre. Sé la tristeza que puede llegar a provocar en nuestras vidas. Sé que las tribulaciones, las circunstancias, las adversidades de esta vida a veces nos dejan sin fuerzas, al igual que Jesús se encontró sin fuerzas en el Getsemaní. Al igual que Jesús se encontró clamando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Al igual que Jesús
le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Sé la tristeza que nos puede llegar a producir el atravesar por una circunstancia, por una adversidad. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que un ángel vino y lo fortaleció. Y así también Él hoy trae esta palabra porque Él quiere fortalecerte en esta noche si estás dispuesta a creer. Si estás dispuesto a creer, Él en esta noche puede fortalecerte para que no importa la ansiedad que pueda haber en tu alma en este momento, si estás dispuesto a someterte a su voluntad y echar todas tus ansiedades delante de aquel que tiene cuidado y control de tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a derramarse delante de su presencia sabiendo que Él en esta noche va a fortalecernos? Que Él ya te hizo más que vencedor, más que vencedora.